Señores, sean ustedes bienvenidos, muy buenas tardes les damos a ustedes en este jueves 21 de mayo, que tradicionalmente, o sea ya rutinariamente más bien, nos presentamos a ustedes con nuestro programa de la Asociación para el Crecimiento y el Empleo. A mí realmente cada vez me entusiasma más esta asociación que llevamos a cabo, porque porque los problemas económicos y de la asociación y de los negocios están cada día más difíciles. Y entonces me entusiasma porque nosotros estamos justamente empeñados en fortalecernos para enfrentar esta situación y crecer más y generar empleos, que ese es el objetivo de la asociación. Y entonces en esa lid, el día de ayer presentamos nuestra primera reunión de los socios interesados en la extensión de un brazo financiero de esta asociación a través de una SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversiones, que es un esquema para favorecer justamente el apoyo a los negocios. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues a través de un brazo financiero que les digo a ustedes, con la participación de los socios, que nos unimos para formar un capital y poder promover esta asociación. Esta SAPI, que es, fue la primera sesión donde se proponen algunos nombres, donde se proponen algunos socios, donde empezamos a formar el consejo directivo y en el cual me he propuesto como presidente, bueno, pues algo en función a que el trabajo que hemos hecho durante estos años, y conformar el consejo directivo y la división en un momento dado, la formación de las acciones, que estarían divididos, obviamente, como se divide el capital fijo y el capital variable. Y el capital fijo, en un momento dado, conformado por acciones ordinarias, donde se pagan dividendos a los socios y tienen derecho de voto. Y la otra conformación es de acciones preferentes, donde se les da un rendimiento fijo, que de acuerdo con la ley es mínimo 4%, y que además llevan preferencia en el reparto de sus utilidades. Y entonces estos trabajos pues se iniciaron ayer. Realmente sentimos optimismo en un momento dado para la formación, por la participación en un momento dado también de los socios. Una parte del capital se destinará, y más bien la operación de la sociedad estará dividido en dos rubros, uno el financiero y otro el de mercadotecnia. O sea, porque queremos además formar una tienda virtual con todos nuestros asociados, que del 16 de octubre que tuvimos del año pasado nuestro primer programa y la invitación a nuestro primer asociado, hasta ahora se han conformado 20 empresarios en los sectores comercial, industrial y profesionistas. Entonces, y básicamente a raíz de esta reunión salió otro brazo también muy importante recomendado por uno de los socios. Les hablaba a usted del financiero y de mercadotecnia, pero dado la capacidad de los profesionistas y su experiencia a través de muchos años, se ha conformado una estructura de capacitación también, que se sugirió el día de ayer para poder capacitar también a las empresas en todos los aspectos que tratamos. Entonces, en función a eso, iremos comentando estos temas de la asociación durante el programa, y que será el tema, uno de los temas que abordaremos en forma principal, y la presentación también de nuestro patrocinador, el licenciado Salomón Cabrera, en su despacho que se encarga de las defensorías ante el Seguro Social. Y para eso, bueno, pues debido a que esta ciudad es conflictiva y difícil y las operaciones pues, se complican los eventos hoy cada vez más, y entonces pues resultamos favorecidos porque el licenciado Cabrera no pudo venir, pero nos envió a una representante pues muy guapa, muy bien presentada, y mucho gusto que nos acompañe, la licenciada Carolina Hernández, también egresada de la UNAM, quien nos va a exponer los servicios de su despacho y la experiencia del momento dado que han tenido en ellos,
para que sirva esto, pues esto es uno de los objetivos principales de nuestra asociación, que este programa sirva de presentación ante todos ustedes en vivo, y además como queda una grabación de esto, se transmita a los clientes y a las carteras posibles de los clientes con el fin de promover sus productos y su presencia en el mercado y de ofrecerlos a todos ustedes. Entonces, el programa, cuando hemos invitado a todos los invitados hasta hoy, como se ha conformado esta asociación, es justamente eso, inicialmente hacer una presentación de nuestros negocios, a qué nos dedicamos, qué hacemos, etcétera, y los servicios que se promueven. Así, bueno, se ha conformado esta serie de profesionistas que en un momento dado se concentran en esta asociación y que pretendemos que en la mitad de nuestro auditorio está dividido entre más o menos el 50% es la Ciudad de México, la población esta que tenemos una ventaja extraordinaria. Nosotros los mexicanos nos ha dado, por decir, el ombligo del mundo, porque estamos muy cerquita de los gringos, o sea, de los Estados Unidos, que 3.000 kilómetros de frontera, que nos favorece, deberíamos ser una situación favorable para poder producir, para poder en un momento dado formar un frente común y favorecer nuestro comercio internacional. Esa es una ventaja que nosotros tratamos de explotar, y siendo la Ciudad de México y siendo que nuestro auditorio es el 50%, y el otro 45% digamos que lo conforma el resto de América, Estados Unidos, Canadá y América Latina. Entonces, con esta manera, esta asociación pues se ha creado para que todo, y también es el resto del país, la provincia mexicana. Entonces, con ese 45 queremos que todas las personas, es más, no vengan a México. Es decir, pero para que no gasten, no, porque a nosotros pues nos gustaría que vengan de turistas, que se la pasen a todo dar, hay muchas cosas que ver en esta noble y leal Ciudad de México, diría, en nuestra época, en nuestro grito de independencia, en fin. Entonces, pero esa es una cosa que nos gusta, realmente la clasificación noble y leal Ciudad de México. Entonces, nos daría mucho gusto que ustedes nos acompañaran, pero se pueden ahorrar el viaje, porque aquí hay una serie de profesionistas y servicios que les facilitaría toda la operación y todo lo que ustedes quisieran hacer aquí en la Ciudad de México. A través de estos profesionales, pues, tenemos abogados que en un momento dado pueden enfrentar lo que ustedes quieren, como es el caso del licenciado Cabrera, y bueno, aunque su área es especialista en defensa ante el Seguro Social, de todas maneras ahorita nos platicarán sus temas. Pero en todos los sentidos, tenemos agencia aduanal, agencias de viajes, oficinas virtuales y reales, y todos los trámites que ustedes tengan que ocurrir aquí en un momento dado, se los podemos realizar, contadores, etcétera. Y entonces, pues esa es nuestra finalidad, el hecho de transmitir estos servicios en cada uno de los programas, y para eso, pues vuelvo a repetir, se encuentra con nosotros la licenciada Carolina Hernández del despacho de Salomón Cabrera. Entonces, y como es costumbre, después de la presentación de nuestra asociación y del tema, elaboramos un pronóstico económico. ¿Por qué? Pues bueno, pues es porque es mi especialidad, o sea que en un momento dado, pues si no lo hago, pues entonces yo también necesito vender. Pero más que nada, como he sido economista y he desarrollado un modelo econométrico de proyecciones de la economía nacional, que cada año publico en un libro, y que ya les dije a ustedes que si nos hablan al 52 64 80 15 citando este canal, les regalamos uno. Aquí se los entregamos en la Ciudad de México. Entonces, y si nos llaman dos, pues también se los regalamos. Bueno, en el programa pasado, nuestra subasta que organizamos, ofrecí 5. Sigo manteniendo la oferta de 5 libros a que nos llamen en esta semana. Entonces, y siendo esa mi actividad, he desarrollado este modelo de proyecciones, pero yo he estado siempre en el sector privado. Entonces, de alguna manera, lo que nos interesa es el progreso de las empresas en principio.
y por eso doy un pronóstico, una perspectiva económica de muy corto plazo para que sepan cómo van a estar sus ventas esta semana, o sea, cuál es el futuro de corto plazo. Tenemos nuestro pronóstico a mediano plazo y a largo plazo, que lo revisamos constantemente, pero lo llevamos a cabo en presentaciones periódicas en diferentes organizaciones que nos invitan. Y que nos dedicamos a la investigación de mercados. O sea, es otra de las cosas que en un momento dado, si ustedes necesitan plantar aquí su negocio, pues antes échenle una vista a su mercado, que para eso pues nos pintamos solitos, diríamos aquí. Entonces, en función a eso, les ofrezco una perspectiva muy breve, pero también muy clara en relación a qué nos espera para el corto plazo. Bueno, y lo basamos en los indicadores principales de la economía nacional, de los que vemos en los periódicos, porque, bueno, también nos basamos para el corto plazo, el mediano, con información coyuntural y significativa que ocurre y que se publica generalmente en este programa, aprovechando la oportunidad, ¿no? Pero en términos de las que aparecen, porque por ejemplo, se acaba de publicar hoy en la mañana, apareció la publicación del resultado del primer trimestre del Producto Interno Bruto, que en un momento dado se habla de un crecimiento del periodo enero-marzo del 2.4%. Esto provocó el anuncio en un momento dado del director del Banco de México, Carsten, en el sentido que se bajaba medio punto porcentual las expectativas para el cierre del 2015, se hablaba de 2.5 y 3.5 de crecimiento. Esta noticia, pues, que ya se esperaba porque marzo fue también un mes muy difícil y cayó su PIB respecto al mes anterior en 0.6, que todos lo vivimos y cada vez lo vamos palpando. Entonces se reduce el crecimiento, se tenía de 2.5 a 3.5, se baja de 2 a 3% por un anuncio de la información del primer trimestre de una caída del 2.4. Nosotros seguimos manteniendo nuestro pronóstico que publicamos en febrero en relación a nuestro estudio que cada año hacemos de un 3% para el 2015. Y ahí nos mantenemos, es muy temprano para verse a un lado. Entonces, ahí nos mantenemos en esa situación y en la semana les diremos a ustedes que y hay también noticias importantes sobre el primer trimestre, que la inversión bruta fija creció 30%, lo que no se había visto un crecimiento tan fuerte en el primer trimestre. La situación es que, les voy a comentar, en esta semana, por ejemplo, respecto a la semana anterior, el índice de precios y cotizaciones, el Dow Jones, el oro, la plata, los CETES y los UDIs presentaron un crecimiento. En cambio, se redujo el tipo de cambio, se redujo en un momento dado también el euro, se redujo la mezcla mexicana de petróleo. Esto combinado en una perspectiva final de que la economía presenta una tendencia creciente, o sea, una situación favorable a lo que hemos vivido o lo que vivimos en el entorno de las semanas anteriores, que estuvo muy estancada y que en un momento dado no vimos realmente que los negocios se manifestaran en una forma positiva. Hoy sí lo sentimos, hoy sí lo percibimos en una situación. Nada más que les voy a decir una cosa que es muy importante, que atora realmente a la economía mexicana. Y son tres cosas muy significativas a las cuales en nuestro programa y en nuestra asociación hemos dado un planteamiento definitivo y un enfoque definitivo de nuestro perfil. Iríamos en un momento dado contra estos tres factores que atoran el crecimiento: la corrupción, la delincuencia organizada y la delincuencia en general, porque es una consecuencia de lo que les voy a decir a ustedes. La distribución, o sea, se acaba de anunciar que México es es el penúltimo país, y no es que el último, bueno, no sé cómo estará la situación con China definitivamente, pero se dice que es el último país en conceptos de salarios pagados. Eso frena constantemente la demanda interna y realmente, por ejemplo, hablamos un crecimiento del 30% de la inversión bruta fija. Nosotros no defendemos la política de un incremento salarial parejo, pero por ejemplo, si incrementa 30% de la inversión extranjera,
y en un momento ¿a dónde queda? Se retrasa mucho para que llegue esto a la sociedad. Pero por ejemplo, esas empresas que recibieron ese impulso, de alguna manera son favorecidas también en términos de salarios. Entonces debe en un momento dado buscarse la opción que donde también se aterriza esa inversión o ese crecimiento, ahí sí se impacte de alguna forma, o a sus proveedores también, un impacto en los salarios, y que se pueda elevar esa distancia para que se incremente la demanda interna y todos los negocios nos favorecemos. Porque luego finalmente el crecimiento se queda solamente en los sectores privilegiados, como son las comunicaciones, los bancos, los grandes centros comerciales y por ahí otros, y no aterriza realmente la economía. Entonces esos tres conceptos son los que hemos enfocado en nuestro programa, nuestra dedicación, para favorecer a nuestros negocios. Muy bien, entonces con esta cuestión, pues entonces vamos a entrar realmente al tema, porque ya tengo a nuestra invitada muy nerviosita. Que es, pero realmente a través del tiempo, luego ya con la capacidad profesional y demás, se encuadran muy excelentemente en la descripción de su programa. Pero entonces le pediremos a la licenciada Carolina Hernández, que nos platique un poquito de lo que hace aquí en el despacho. Principalmente entraríamos con el tema y después nos diríamos sobre la defensa ante el Seguro Social. Creo que es el principal tema. Sí, bienvenida. Gracias. Sí. Bueno, yo vengo en representación del Corporativo Jurídico Yaro, en donde el titular es el licenciado Salmón Cabrera. Qué bueno que lo especifique. Sí. Sí. Y bueno, el objeto principal de este corporativo es brindar servicios fiscales en materia de seguridad social, de todas aquellas controversias que se puedan suscitar en esta materia con el IMSS. O sea, ustedes están del lado de los empresarios, por así decirlo. Así es. Son defensores de ellos. Sí, toda vez que el IMSS llegue a dictar créditos fiscales, nosotros les auxiliamos para dirimir de manera favorable pues esos créditos. ¿Cuáles serían esos créditos? Créditos fiscales. Para hablarlo para un ciudadano, ¿cuáles serían los rubros? O sea, por ejemplo, en el penal, o sea... bueno. Digo, no en el penal, sino que, por ejemplo, en cuestiones de derechos, pues hay penal, civil, laboral, sí, etcétera. Pero claro. Uno entiende más o menos por dónde está el asunto. Y en cuanto al Seguro Social, a estos créditos que impondría, ¿verdad?, ante las personas, ¿cuál sería el rubro más importante o más peligroso, por así llamarlo, para los empresarios? Bueno, las consecuencias que trae que nos dicten un crédito fiscal, que la autoridad dicte un crédito fiscal en nuestra contra, pues es el embargo de nuestros bienes, o en su caso multas y recargos que se puedan generar de eso. A consecuencia de... exacto. Esto ¿qué? es más que nada por omisiones, ¿no? Que lleguen a suscitarse, pero... En el pago, ¿no? En el pago sus cuotas obrero-patronales. Hay distintos tipos de créditos fiscales que la autoridad nos puede dictar. Sí. En general se llegan a dar por el pago de esos tipos de cuotas, ¿no? Que el patrón tiene la obligación de brindarle al instituto. Sí. Y bueno. Y son bimestrales y se atoran ahí y a los ¿cuántos días están ahí embargando y tocando la puerta? Así es. 3, 4 días, ¿no? Sí. El objeto es evitar también ese tipo de ayudarle, ¿no?, a los clientes a evitar ese tipo de actos de molestia de parte de la autoridad, y también a su vez pues dirimir lo que ya vendría siendo el procedimiento administrativo de ejecución, que viene de manera implícita con los créditos fiscales, ¿no? Claro que eso, ahí son bien activos, ¿no?, porque están para pronto listos, ¿no? Bueno, son eficientes, son efectivos, sí lo logran, ¿no? Sí lo logran en todos los casos. Si le hablan a usted, oiga, aquí tengo del Seguro Social, ahí voy para allá, ¿no? Sí, claro. ¿Así es? Sí, claro, sí, así es. De hecho, pues el licenciado y yo tenemos alta disposición para de manera, pues casi inmediata, ¿no? Y aún así no, y bueno, y de manera favorable. Claro. Que ese es el fin, ¿no? Sí se puede establecer el acuerdo. Si realmente el empresario no tiene el mínimo conocimiento de eso, pues el ejecutor se manda solito, ¿no? O sea, puede llegar hasta
embargar en ese mismo momento los bienes, ¿no? ¿Sí es eso posible? Sí, lo que pasa es que a veces la autoridad llega a actuar de manera arbitraria, entonces también eso es parte de nuestro trabajo, porque también como todos llegan a haber errores y a veces llegan a dictar créditos fiscales ¿por algún error? Por error, o sin fundamento, entonces ahí también entra nuestro trabajo. Muy bien. Esa es la parte inmediata y después pues se sigue un juicio o alguna cosa así, ¿no? Sí. Y ¿cuáles serían las cosas? Bueno, yo por ejemplo desde el punto de vista veo que ocurre que si no pago las cuotas, inmediatamente tengo que cubrirlas. Yo no tengo un problema porque ya está, digamos, ya está muy bien, digamos, calificado, etcétera, y llega la solicitud de liquidación y papas, se cubre a tiempo y no ha habido problema hasta ahora. Luego a veces se deriva en otras instancias, no necesariamente el Seguro Social, sino creo que hay problemas también con una contribución a la vivienda, y si no se hacen también las declaraciones correctas también tienen alguna complicación en ese sentido. No solo es el Seguro Social, ¿o sí? Bueno, en general nosotros lo que trabajamos es más que nada en cuanto al Seguro Social. Sí, principalmente. Principalmente, sí. Y pero por ejemplo, el Infonavit también está ligado a un momento dado al pago, pero no lo atienden ustedes. Sí, también. ¿Sí? Y luego el 1% sobre nóminas, etcétera, ¿no? Sí, es que todo va de la mano. Y entonces, ¿pero son diferentes organismos los que cobran o él es el mismo? No, en ese caso son diferentes. Son diferentes, sí. Pero entonces toda la gama que se refiere a la relación del patrón con las autoridades y los trabajadores, usted es lo que atiende, ¿no? Claro, sí. Así es. ¿Y cuál sería la primera situación en un momento dado que, más bien el principal rubro, el que debe tener el empresario más cuidado, porque es el que está vigilando más el Seguro Social y al menor descuido va a una revisión o algo así? Podría ser en un momento dado riesgo de trabajo, no sé. Pues es que debe tener cuidado. ¿O cuáles son los puntos que debe tener cuidado el empresario, no? Yo creo que la principal sería llevar bien el registro de los trabajadores para verificar que en efecto estén dados de alta ante el IMSS, porque de ahí se vienen originando los demás problemas que en dado caso se puedan llegar a suscitar. A ver, usted dígame en función a su experiencia aquí, a lo mejor es muy confidencial la pregunta, pero digamos que en México no todas las personas que trabajan en un negocio son registradas, ¿no? O sea, ocurre por ahí en algún lugar muy lejano esta provincia ocurre, ¿no? que no estén bien registrados todos los trabajadores. Entonces esa es una práctica que en un momento dado corre riesgo el empresario, ¿no? O sea que quiero decir, se le notifica, por ejemplo, al empresario, o se le debe notificar para ser sujeto de una revisión previa a esto, o pueden llegar también sin ninguna notificación. No, la autoridad siempre debe de actuar por mandamiento escrito. Así es. Si no puede trasladarse al domicilio y hacer efectiva alguna acto de autoridad, porque entonces estaría violando algunas garantías del registro. Okay. Entonces deben llegar con alguna notificación específica para efectuar esa revisión. Entonces, para que no se sorprendan en un momento dado los empresarios y que en un momento dado puedan llegar a las revisiones. Pero ese sería un aspecto de la revisión, el hecho de que los trabajadores que estén en su, digamos, en la área de trabajo estén registrados en el Seguro Social. Esa es una de las cosas. ¿Qué otra condición sería, por ejemplo, un momento que cubieran determinado nivel de salario de acuerdo a profesiones, etcétera, o hay algo? ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Pues sí, también sería parte de lo que tendría que revisar un patrón de llevar a cabo, pero eso creo que ya es parte del trabajo de un contador. Ah, sí, también, sí. Okay. Bueno, entonces ustedes están ligados al contador, definitivamente. Sí, claro. ¿Sí? Sí.
Y entonces, pero son especialistas en materia del seguro social. Así es. Así es. Muy bien, ¿no? Pero cada vez se le complica más al empresario cumplir con estos requisitos. El 75% de los negocios en México tienen lo máximo 5 trabajadores, 5, digamos 6, 7, ya 10, ya es un poquito más seria la operación, ¿no? Pero no todos pueden registrar sus 5 trabajadores porque en ese pueblo que estamos hablando ahí muy lejano, ¿no? No sabemos dónde, pero sería muy difícil en un momento dado que pudieran registrar a todos los trabajadores porque se salen del mercado. O sea, los costos sería muy difícil. ¿Usted ve cómo la ve? O sea, ¿cómo la ve realmente esa situación? ¿Ocurre frecuentemente? Sí, claro. Sí. Sí, sobre todo pues en los que pues son lo que le llaman de pequeños empresarios. Sí. Porque como se dice, no alcanzan a cubrir. Así es. Entonces sí resulta complicado. Y puede poner en riesgo al negocio. Así es. O sea, se pone realmente en riesgo al negocio, se baja la operación o se ha estado buscando un esquema para poderlos incorporar de otra manera, ¿no? Por eso, bueno, aquí la cuestión del RIF famoso, ¿cómo se llama? Reincorporación fiscal, el programa de reincorporación fiscal, ¿no? Que está llevando a cabo la Secretaría de Hacienda en el sentido de que pues impulsar a todos aquellos a empresarios a que se registren en el registro federal porque realizan actividades auxiliares en las empresas o productores de piezas pequeñas, etcétera, o servicios en un momento dado de cargadores y cosas así, ¿no? Que no están registrados en el registro federal de causantes y que en un momento dado pues está haciendo un esfuerzo para que todos participen. Entonces yo creo que también ahí sería una oportunidad de poder arreglar algunos aspectos que tienen dificultades el sector, el trabajador, ¿no? Nosotros vamos mucho por la cuestión nos orientamos a que se favorezca un poco el empleo, o sea, que se lleve a niveles de los rangos en un momento dado digamos, entre un rico y un pobre. Creo que México y América Latina son los países que tienen esos rangos más distantes, ¿no? Pero eso pues, nos ha frenado porque la demanda abajo no se fortalece y finalmente pues tampoco los de arriba venden lo que en un momento dado venden y nos salimos de una competencia internacional. ¿Tiene usted muchas dificultades en un momento dado, por ejemplo, o tienen ustedes de promover mejoras a la ley en ese sentido? O usted dentro de su experiencia diría, hay algunas cosas que no están bien, que deberían de corregirse? Sí, como todo llega a haber en algunas ocasiones algunas contradicciones en la ley respecto de términos. Tenemos nuestra ley suprema que nos da la base, ¿no? Sí. Y de ahí se van desprendiendo las demás leyes que son reglamentarias. Claro. Sin embargo, pues algunas cuestiones las van complementando, porque aún esa ley reglamentaria la podemos complementar con jurisprudencia que emite tanto la Suprema Corte de Justicia como los demás tribunales colegiados. Pero al revisar todo eso para dirimir un asunto, ahí uno va encontrando algunas lagunas o contradicciones que existen en la ley. ¿Y ustedes no han hecho propuestas para modificar las leyes? ¿O tienen que acudir a organismos que en un momento dado puedan elevar esta propuesta a ley, no? De hecho, eso lo va considerando ya de acuerdo pues las autoridades competentes, porque son las que se encargan de realizar las leyes, ¿no? Así es. Pero precisamente luego se va dando por eso, ¿no? De que los mismos abogados vamos diciendo, oye, es que aquí hay una contradicción. Entonces eso ya lo va haciendo más grande y pues puede traer que pues puedan modificar ese precepto, ¿no? Muy bien. Entonces, si usted, por ejemplo, si yo fuera su cliente, ¿cómo es la operación en un momento dado que
¿Usted ha llegado a cerrar tratos con algún cliente o el despacho ya se encarga más que nada de ese asunto? El despacho. O sea, ya le traen aquí, mira, tienes que resolver esta bronca de fulano y de sutano, y está su teléfono y demás, ¿no? Sí, bueno, entonces, pero ¿cuáles son? Obviamente, nosotros tratamos de llevarle el mensaje al cliente, al que lo está viendo ahorita usted en este momento, de un momento dado la oferta del producto. Y específicamente estamos hablando de la defensa ante el Seguro Social. Y estamos hablando del patrón. Pero también hablan de los trabajadores, o sea, cuando le cortan una pierna de la derecha por la izquierda, por ejemplo, podría presentarse una situación, digo, estoy exagerando, ¿no? Pero hay problemas de ese tipo, ¿no? En la atención médica a los trabajadores. Y también pueden presentar de trabajador hacia la institución del Seguro Social. ¿Ustedes atienden también esto? Bueno, dentro del proyecto que se está manejando dentro del corporativo, a un corto plazo se pretende también llevar ese tipo de asuntos, porque eso ya le corresponde a la materia laboral. Así es, pero sí los llevan ustedes también. Sí. Ajá. Entonces, digamos que, bueno, la especialidad de ustedes es tener un frente del empresario, de los empresarios ante el Seguro Social. Claro. Para llevar a cabo, en principio, el cumplimiento de la ley, y en segundo, pues establecer las controversias que se puedan presentar en esa relación. Y además me ha tocado en un momento dado pues acompañar a Salomón por ahí en los trechos, pero en los trechos recibe como 4 llamadas de asuntos que tiene que ir a ver para arreglar algún asunto que pues con urgencia que lo requiere, ¿no? Pero de todas maneras con ustedes tienen el 100% de la seguridad de que no va a pasar nada. Sí, claro. O sea, de que se va a arreglar el asunto, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Entonces, mire, una de las cosas que nosotros que estamos haciendo y que acabamos de hacer en la Asociación para el Crecimiento y el Empleo fue la conformación de una SAPI, que voy a aprovechar porque que la vamos a formalizar aquí para que en un momento dado la conozcan ustedes. Entonces, esta es una sociedad anónima promotora de inversiones. Y como lo comentaba al principio, tiene el fin de poder establecer un brazo de mercadotecnia y financiero con la Asociación para el Crecimiento y el Empleo. Entonces, nosotros llevamos a cabo esta situación y esta presentación el día de ayer para conformar a los socios participantes del Consejo Directivo, entre los cuales está la empresa de ustedes, el corporativo de ustedes, y que en un momento dado participarían en este Consejo Directivo. Es más, los socios que han participado en este programa forman parte. Entonces se hizo la presentación de esta asociación el día de ayer, y bueno, en eso definimos principalmente pues el objetivo, ¿no? El objetivo fue invitar a los participantes a formar parte de la Sociedad Anónima Promotora de Inversiones de Capital Variable, ¿no? Y presentamos un plan de negocios, o sea, cómo lo podríamos estructurar, y dentro de ese plan de negocios, un presupuesto, y presentamos el programa propuesto, perdón. Hicimos la presentación y antecedentes. En este caso, los antecedentes fundamentalmente es que esta situación económica por la que estamos atravesando no es coyuntural. O sea, es realmente difícil porque se ha agravado en el sentido de que no solo México ha perdido competitividad internacional, sino que también los Estados Unidos han perdido competitividad internacional ante el impacto de las economías asiáticas al mercado mundial. Pero ahí nos hemos ido todos a toda América Latina. Entonces, en la medida en que nosotros no seamos más competitivos, esta escasez de recursos, que además también ahí se complica con la situación interna. Se complica con la situación interna porque bajan las exportaciones y bajan los recursos. Además, en estos últimos 2 años se nos han complicado no solo las exportaciones, la caída de exportaciones, sino también la reducción de ingresos por conceptos de deuda y también la reducción consecuentemente
de lo que el sistema financiero ha regado a las economías, a las empresas, en términos de créditos otorgados. Entonces, de esa manera, resolver el problema pues no ha sido fácil, no va a ser fácil. Entonces, tenemos que fortalecer a la actividad empresarial, porque es la única que genera trabajo, y por esa razón hicimos nosotros la Asociación Mexicana para el Crecimiento y el Empleo. Entonces, con estos antecedentes, ¿y qué es lo que pasa en México? Que el 80% de los mexicanos no son sujetos de crédito. Entonces, es por una parte que a través de nuestra asociación, de la formación de profesionales, queremos favorecer para que sean sujetos de crédito y poderlos llevar adecuadamente al sistema financiero. Entonces, la parte financiera, y nos reunimos para hacer aportaciones entre nosotros y poder consolidar un capital. Pero aquí la sorpresa de ayer es que realmente uno de nuestros asesores de inversionista consiguió, bueno, dentro de su manejo, nuestro asesor financiero. Les quiero decir a ustedes que cada uno de nuestros participantes, en el caso de su despacho, se forma, ingresa a la Asociación del Crecimiento y el Empleo y viene a ser, solamente tiene la exclusividad durante un año de que nadie se va a ocupar de manejar los aspectos del seguro social. O sea, habrá otros abogados y demás, pero esa especialidad la manejan ustedes. Y así tenemos contadores que manejan contabilidad electrónica, otros que tienen los aspectos fiscales, otros tenemos otros abogados que en un momento dado se ocupan en esta cuestión de regularizar los predios para efectos en un momento dado que sean sujetos de crédito, ¿no? Y así se van conformando. También tenemos, les decía a ustedes, agencias de viajes, agencias aduanales, hay fabricantes e industriales que están divididos en un momento dado en la cuestión de comercialización de pilas, por ejemplo, en el tratamiento de las plagas industriales, etcétera, y domiciliarias y domésticas que pueden existir, y cada uno pues participa en su grupo. Entonces hemos conformado 25 empresarios en un momento dado, que nos reunimos para efectos en un momento dado de consolidar y apoyarnos entre nosotros. Se consolida este grupo también de profesionales, investigaciones de mercado, estudios económicos, etcétera, para servir a la empresa. Y la intención pues es también vender, formar a través del canal, el principio del canal, este programa tiene el objetivo de vender, pero también apoyarnos en todos los demás estructuras de la mercadotecnia, correos electrónicos, bases de datos, la atención personal y vendedores que vayan y visiten a los prospectos. Entonces esos dos se forma esta SAPI, que podría ser uno de los nombres: Asociación para el Crecimiento y el Empleo, Sociedad Anónima Promotora de Inversiones de Capital Variable. Pero es un nombrezote, entonces estamos ahí en la cuestión del nombre. Pero ese es el objetivo y esos fueron los antecedentes, y por eso formamos esta sociedad. Y nos formamos para constituir la sociedad con la cuestión de propuestas en el nombre, y vemos, por ejemplo, aquí la relación de todas las personas que estamos presentando en la pantalla, que forman esta asociación con sus giros y demás, ¿no? Y a los que convocamos el día de ayer. Llevamos a cabo esta presentación y establecimos la estructura financiera, donde dividimos el capital. Hicimos un ejercicio para un año, donde tratamos de reunir el capital inicial de esta sociedad en 1 millón de pesos, dividiéndolo en capital fijo y en capital variable. Entonces el capital fijo sería aproximadamente 360,000 pesos, o una parte que tendría que ser, y aquí también lo importante que hicimos es que estos socios que forman el consejo directivo, a los cuales estuvieron ayer presentes, y que consideramos a otros socios que tuvieron interés, pero que por alguna razón no pudieron participar, en el cual estuvo don Salomón Cabrera, pero que está pues incorporado junto con otros que también así me lo manifestaron. Entonces se forma un capital, una parte de capital en efectivo y otra parte en bienes, a los cuales les invitamos que consoliden su producto. Es decir, yo puedo ofrecer estos bienes
la Defensoría ante el Seguro Social, con los objetivos principales que se le ofrecen al cliente. Y lo vamos a incorporar a una tienda virtual. Así incorporamos contabilidades electrónicas, aspectos legales, la venta de productos, específicamente la cuestión de la capacitación para llevarlos, ofrecer capacitación a las empresas en ese sentido, un curso. Entonces se determina el producto y hacemos una tienda y favorecemos las ventas entre nosotros. Pero también, con la otra parte de la financiera, se favorecen nuestros proyectos. Entonces se puede establecer un proyecto de que se quiere poner una oficina en Guadalajara, Papas, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? O sea, ampliar la capacidad instalada de uno de los negocios, en fin. Y sobre todo en un momento dado, resultó que nuestro asesor financiero, pues un grupo de participantes con capital desearon un momento dado hacer una oferta de capital para poderla. Y ya se chuparon el capital variable de 500,000 pesos. Bueno, pero no necesariamente, porque esto se trata de hacerlo a través de socios que hagan aportaciones. Pero hicieron la oferta en un momento de un crédito, de que pueden disponer de esos fondos para que sean sujetos de otorgarse en créditos a quien recomiende la asociación. Ahí tenemos que hacer una división en quien autorice el crédito, que no queremos ser nosotros, ni correr riesgo, pero sí podemos recomendar, porque con el flujo de contadores que tenemos o los profesionales, podemos establecer y llevar a muchos negocios que ni siquiera tienen un balance y que sí tienen dinero y que se han manejado en el mercado de billetes y no han accedido al sistema financiero. Entonces de alguna forma nosotros poderlos favorecer e incorporar realmente, inclusive muchos ni registro federal de causantes pudieran tener. Entonces registro federal de causantes, balances, plan de negocios, ¿verdad? Entonces eso ya le da garantías también, que la mitad de los predios del Distrito Federal no están a nombre de quien los habita, ¿no? O de sus propietarios realmente, herencias y todo eso que quedan ahí pendientes. Entonces todo eso lo tratamos en un momento de incorporar para hacer los sujetos de crédito. Y obviamente si les cae una revisión del Seguro Social, pues ya si llegan a las condiciones. Y entonces en esa forma pues presentamos esta propuesta del programa, con un programa también de captación de recursos, y vamos a determinar también un balance pro forma, en el establecimos el punto de equilibrio, donde presentamos los rendimientos, las ventas anuales en 2 periodos, uno a un año, donde el equilibrio se logra hasta un año, o donde el equilibrio se logra a 6 meses, con las tasas de rendimiento, por ejemplo, para el financiamiento. En el caso de a un año, teníamos una tasa de interés en el que cobrábamos 19%, y en el caso de comisiones cobrar un 6% mensual, que en ventas está muy tranquilo. Pero si queremos lograr el equilibrio en 6 meses, tendríamos que cobrar el interés 20% y las comisiones 10%. Estos son números enunciativos para dar una idea. Realmente todo depende del riesgo, todo depende de la oferta de capitales, por los cuales en un momento dado se pudiera determinar la tasa de interés. Pero la cuestión es que en un momento dado ya fue propuesta, ya fue presentado, y llegamos obviamente a establecer estos puntos de equilibrio. Presentamos también el rendimiento del capital, que a un año llegábamos alrededor de un 2.6% de 1 millón de pesos de utilidades obtenidas en un mes, que bueno, ya 20, 30, como decíamos en un momento dado en el capital, pues realmente nos llevaba a una situación saludable, o sea, saludable, y de generar a través de una presentación de este tipo, lo que se hace es de alguna forma generar un compromiso para los accionistas, o sea, presentar un plan de trabajo sobre qué lineamientos. Claro que, como les decía a ustedes durante la reunión del día de ayer, se ofreció el esquema de capacitación que formalizaría otro brazo importante de esta asociación, donde se pudiera dar capacitación por parte de cada uno de los socios, y también se recibió la oferta de disponer a
poner a disposición una capital inicial para ser sujeto de otorgar en financiamiento. Obviamente, pues, aunque los volúmenes ahorita son pequeños, lo que importa es en un momento dado, estos se pueden multiplicar, ¿no? Pero lo que importa es que a través de una asociación podemos nosotros lograr, y a través de este esquema, favorecer el esquema de financiamiento, porque nosotros decimos que el 80%, cuando menos, de la población, de todos los mexicanos, no son sujetos de crédito. ¿Y en qué lo basamos? Es una cosa muy sencilla. El dinero, hay una oferta monetaria donde se reúne todo el dinero que hay disponible en el país, donde se reúne el dinero que pone en circulación el Banco de México, las cuentas de cheques, lo que ahorran todos, el ahorro que se tiene, las afores y todo lo demás, las cuentas de inversión, los que invierten en el extranjero en cuentas de México, y todo eso que se forma el ahorro, solamente el 7% es dinero en efectivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el resto del dinero, de toda la oferta de dinero, está en cuentas de cheques y en cuentas de inversiones. Entonces, quien no tiene una cuenta de cheques, no tiene crédito. Entonces, un 7%, lo que pasa es que hay un efecto multiplicativo, el dinero en circulación tiene un efecto multiplicativo más grande, y entonces se cubre un poquito más, pero por eso decimos el 80% seguramente no es sujeto de crédito. Entonces queremos hacerlo sujeto de crédito, queremos dar la oportunidad en un momento dado de poderlo extender. Entonces para eso nosotros llevamos a cabo esta reunión el día de ayer fue esta reunión, y que la estamos presentando aquí. Entonces luego otro de los aspectos que presentamos fue el Plan Global de Mercadotecnia. O sea, así como en un momento dado tratamos de impulsar el financiamiento, queremos impulsar nuestros negocios. O sea, hay un aspecto muy importante que no se ha atendido. Yo digo que a veces hasta me critican, dicen que los mexicanos no sabemos vender. Muy pocos, no quiero decir que todos, pero ¿qué más quisiera? ¿Por qué diría los mexicanos no sabemos vender? Nada más un ejemplo. Por ejemplo, el campo. El campo, se destinaron muchos recursos durante algún tiempo a favorecer y enseñarlos a producir, a traer las técnicas y todo, a partir de la revolución, principalmente la cuestión de la propiedad de la tierra, y todo esto un esfuerzo pues bastante grande que hay que revisarlo desde luego, y no se logró lo que. Entonces se gastaron muchos años, todo el siglo pasado estuvo apoyando al campo, y resulta que somos insuficientes. O sea, la actividad agrícola aporta al PIB del 4%, o sea, nada más, no todo el país. El comercio informal de la Ciudad de México es el 4%, o sea, entonces no logramos, y bueno, vivimos importaciones y exportaciones. Una parte, digo yo, pues no supimos vender, ¿verdad? Sabemos hacer algunas cosas, pero no supimos vender, y tampoco nos actualizamos, el desarrollo iba antes que nosotros. Entonces tenemos, y ¿quién vende? Pues son unos pocos que en un momento compran las cosechas y luego los venden, y el producto pues no se aterriza, ¿no? No se aterriza. Entonces internacionalmente también no estamos tan bien desarrollados para poder colocar nuestros productos. Entonces tenemos que aprender, pero primero nosotros tenemos que aprender a vender a nuestros negocios. Entonces hacemos ese plan de mercadotecnia donde pues sumamos la actividad de este canal, ¿sí? Queremos establecer una tienda entre todos los profesionistas que se han afiliado a esta asociación, y establecer bases de datos, organizar en un momento dado una tienda virtual, un marketing a través de la base, y complementarla con los efectos tradicionales. Pero concentrarnos aquí, entonces cada uno de los socios va a aportar su trabajo, y de alguna forma lo vamos a tratar de promocionar en conjunto. Las tiendas comerciales que se han afiliado a nosotros, que está también aspectos importantes de equipos contra incendio, en seguridad industrial, que está Pepe Moreno, afiliado también con nosotros.
Está Productos Atlas, es una industria dedicada a la producción de alambre, de resortes para la industria, para los muebleros, etcétera, apoyados con pistolas neumáticas, etcétera. Entonces, Carlos Grau en Pilas la Corregidora, distribuidor de pilas de mucho tiempo, aquí en la Ciudad de México y en Querétaro, y así Landy Escalante en control de plagas. Entonces, todos estos estamos tratando en un momento dado podernos consolidar realmente para favorecer el crecimiento. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Usted es mexicana, por ejemplo? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y del Distrito Federal? Del ¿O Estado no? de México. ¿Del Estado de México? ¿De qué parte? Toluca, ¿no? No, de Zahualcoyotl. ¿De aquí de Nesa? Ah, bueno, pues es vecina, entonces de aquí pues es vecina de aquí. Prácticamente esa es área importante. ¿Y ahí nació y ahí vive usted? Sí. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esa en un momento dado? Cuando ya forma parte de la ciudad. Cuando yo llegué aquí en el 67 a la Ciudad de México, y todavía no había nada. Muy poco, muy pequeño estaban algunas poblaciones y de pronto, pues ya ahorita ya es, ya es realmente. Y entonces, pero, ¿cómo ve usted, cómo se siente usted, por ejemplo, como mexicana? Nosotros, pues no sé, estamos ahorita involucrados en los negocios, pero decíamos que, por ejemplo, algo que definitivamente está frenando este crecimiento es la corrupción, la delincuencia, y no se riega adecuadamente el flujo financiero hasta abajo, ¿no? Comentaba esta cuestión de la inversión. ¿Cómo se siente usted en ese sentido? ¿Cómo lo percibe? O sea, ya hay una distancia generacional entre usted y yo. Yo he vivido pues 3 veces la edad que usted tenga, ¿no? Pero ¿cómo percibe desde su punto de vista muy personal el hecho de vivir en México, por ejemplo? ¿De ser ciudadana de este país? ¿No? Pues es una situación de repente complicada, pero sin embargo, bueno, si hacemos la comparación de unos años atrás de los años que usted me habla de nuestros padres, hasta para adquirir ciertos artículos, ¿no? Claro. Era más complicado, inclusive servicios, ¿no? Bueno, ese es un debate muy importante entre si somos más pobres o no. Yo creo que no somos más pobres. O sea, por ejemplo, pero en relación al mundo, por ejemplo, ¿cómo nos comparamos? A lo mejor como una chava de su edad, etcétera, viviendo en Estados Unidos, digo, no, pues sí, ¿no? Pero como vivíamos nosotros entonces, pues no. Por ejemplo, no había celulares, ¿no? Así es. O sea, y no había otras cosas, en prendas de vestir, más cómodas para ustedes las mujeres, o sea, sus tintes y las propias medias. De pronto cuando se descubrieron las medias de nylon por ahí, quién sabe, los 60s o algo así, es un boom, ¿no? En fin, pero usted ¿cómo se siente realmente? O sea, ¿cómo vive muy contenta aquí en México? Es decir... Sí, claro, a excepción de la delincuencia, creo que todos. Sí, pues sí hay cierto temor, ¿verdad? Sí, claro, ya en todos lados. Sí, claro, eso sí es muy temor, porque sí, las ciudades eran mucho más seguras hace 30 años que ahora, ¿no? Ahora sí le da a uno miedo, con los hijos, alguna cuestión así, pueden ser que entren a un bar y de pronto ahí ocurran cosas difíciles, lo que está apareciendo en Chilapa, las noticias de hoy, ciento y pico desaparecidos desde julio para acá, pero de todas maneras, o sea, aspectos que en un momento dado son trascendentes y que suenan. Pero yo creo que el marco legal, de alguna forma, debe ser la solución. Y nos referimos a tratar de resolver los problemas dentro de ese marco. Usted como abogada, de alguna forma, ¿cuál sería su sentir en ese sentido? De la aportación social del derecho, pues, para dirimir las dificultades, ¿no? O las ve que está creciendo, que hay más broncas en los camiones o en la calle o cosas así. Sí. ¿Sí? ¿Sí creo bueno, que haya más?
Pues sí, un poquito de por zonas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el área en la que estaba mi escuela, pues sí, las cuestiones de seguridad pues sí eran bastante complicadas, ¿no? Comenzaron a poner el transporte de sendero seguro, así le decían. Ah, eso es, sí. Sí, para protección de los estudiantes cuando iban, porque sí, se ponía la situación difícil. Medio complicado. Y muy bien, y bueno, pues ya vamos a terminar el programa. ¿Mandaría usted algún mensaje, por ejemplo, a los empresarios en el sentido, pues, de mejorar la situación en términos generales en su relación con el Seguro Social, o en fin, lo que usted quiera decir en estos últimos minutos que nos quedan? Pues hablar de su despacho, etcétera, que bueno, pues eso es justamente lo que hacemos en esta sesión, ¿no? Y poner a su orden sus servicios, desde luego. Sí, yo creo que me limito nada más a poner las órdenes. Bueno, el servicio del despacho, el corporativo jurídico Yaro, y el contacto es el teléfono 53 41 08 10 con el licenciado Salomón Cabrera. Muy bien. Y en la Asociación para el Crecimiento y el Empleo siempre tenemos a ustedes pues la portada que nos hacen el favor de presentar, y desde luego nuestro teléfono, con un teléfono 52 64 80 15. ¿Correo electrónico de ustedes? ¿O el suyo? Pues en un momento para la cuestión de negocios. Sí, no nos proporcionan el personal. Es carohsjuris@hotmail.com. Correcto. Muy bien, entonces la cuestión de la defensoría legal ante el Seguro Social pues es una de las herramientas que tenemos también consolidado en esta asociación, y seguro se le resuelve el problema, que eso es una de las cosas que nosotros tratamos en esta asociación para favorecer a los negocios. Les agradecemos nuevamente a ustedes su presencia, su participación y sobre todo el apoyo recibido en materia de hacer crecer nuestro programa de Asociación para el Crecimiento y el Empleo, que es una bandera que hemos tomado importante para poder interrelacionarnos con las autoridades y con la sociedad en general. Pues muchas gracias, muy amables, y nos vemos el próximo jueves.